Shalom, nuevamente un saludo a todos los hermanos presentes y también a los que escuchen mediante la grabación. Vamos en este día a presentar un estudio relativo al Mesías, como ya se había anunciado, ¿verdad? Es una serie de temas sobre el Mesías. El estudio de hoy se titula El Mesías como Maestro. Entonces vamos a mostrar la pantalla enseguida. Ok, vamos a mostrar la pantalla por aquí. Ahí. Entonces, acá tenemos los textos que vamos a utilizar hoy en este estudio. Vamos a acomodar la pantalla así. All right. El Mesías como maestro, tenemos la primera pregunta con sus correspondientes versos. ¿Qué significado tiene el título Rabí y a quién le fue aplicado? Tenemos versos en Juan 1:38 y verso 49 también. Dice el verso 38, y Joshua, al voltearse y ver que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Y ellos le dijeron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Así que ahí lo llamaron Rabí. En Juan 1:49 dice, Netanel les respondió, Rabí, tú eres el hijo de Elohim, tú eres el rey de Israel. Y ustedes saben que el hebreo rabí significa literalmente mi gran maestro, pero generalmente se traduce como maestro sencillamente, ¿verdad? Ok, ¿por qué? ¿Cuál es la importancia de este tema? La importancia de este tema de hoy es la siguiente. Muchos judíos, por lo menos algunos judíos, han reconocido a Yahushua como un maestro, un rabino judío, ¿verdad? Y bueno, piensan que le hacen un honor, aunque no lo aceptan como Mesías, pero piensan que le hacen un honor al reconocerlo como maestro. ¿Ok? Eso incluye algunos judíos ortodoxos, ¿saben? Que han escrito libros por ahí relativos a Yeshua, como ellos le llaman, y reconocen en Yeshua un rabino, un buen rabino, un buen hombre, un gran maestro y todo lo demás, ¿verdad? Relativo a ese título de maestro. Sin embargo, no lo reconocen como Mesías. Cuando vamos a los judíos caraítas, tenemos amigos también en esa comunidad caraíta. También los reconocen como un maestro, ¿verdad? Como un rabino. De hecho, el profesor Nehemiah Gordon escribió un libro en inglés relativo y después se tradujo al español. De hecho, yo contribuí a revisar por lo menos esa traducción y hacerle correcciones y demás en cooperación con ellos, ¿verdad? Voluntariamente. Y en ese libro que se titula el Yeshua hebreo frente al Jesús griego, un magnífico libro. Y en ese libro, pues él exalta a Yeshua como un rabino, un gran rabino. Bueno, no gran rabino, porque para el judaísmo gran rabino significa otra cosa. En el judaísmo, un rabino, pues es un maestro, ¿verdad? Común, pero cuando se dice un gran rabino, es el rabino principal de una nación. De todos modos, aún los caraítas reconocen a Yeshua como un rabino, ¿verdad? Como un maestro. Ahora, el problema es que al reconocer que él fue un maestro legítimo, un rabino judío legítimo, caen en una contradicción. Si no lo aceptan como Mesías, digo. Y esa contradicción la vamos a ver a través del estudio de hoy. Y no lo hago precisamente de ninguna manera para refutar o condenar a nadie, al contrario. Agradecemos mucho que incluso algunos judíos exaltan a Yeshua como maestro, ¿verdad? Pero lo que quiero decir mediante este estudio es que, ok, eso es bueno, reconocerlo como maestro, como rabino, pero él fue mucho más que eso, mucho más que eso. Y no estamos hablando de que fuera Dios, como dicen los cristianos, ¿verdad? Que lo presentan como Dios. Incluso algunos presentan que el Todopoderoso, lo cual nosotros rechazamos totalmente, ¿verdad?
Pero fuera de ese tema de que sea Dios, de que sea el Todopoderoso, aparte de eso, lo cual nosotros no aceptamos, hay otras cosas que son, que se pueden decir, que hay que decir sobre Yeshua, y que nuestros queridos amigos y hermanos judíos no lo dicen, ¿verdad? Solamente dicen que fue un rabino. Vamos a ver hoy esa, esto que les estoy diciendo. En primer lugar, vemos en ese pasaje que ya leímos que algunos los reconocieron como rabino en su tiempo, o sea, no solamente ahora, sino también en su tiempo fue reconocido como rabino. Ahora, el siguiente pasaje que vamos a leer para esta pregunta: ¿qué motivó a Nicodemo, que fue un rabino judío, el príncipe de los judíos de hecho, a reconocer que Yahoshua era un maestro enviado de Elohim? Eso es más que decir que es un rabino. Juan 3:2 dice: refiriéndose a Nicodemo, vino a Yahoshua de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Elohim como maestro, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces a menos que Elohim esté con él. Tremendo. Vamos a detenernos un momentito en ese verso. Fíjense que dice: sabemos que has venido de Elohim como maestro, como rabino. ¿Y qué lo motivó a él a reconocer eso? Porque, dijo él, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces a menos que Elohim esté con él. Hermanos, entonces hay algo más que ser rabino, ¿verdad? Hay algo más implicado en el personaje, en la persona de Yeshua o Yahoshua. Algo más que ser rabino. Es un rabino con quien Elohim está, que va más allá de ser rabino. Es un rabino que Elohim está con él. Ahora, ¿fue este el único judío que expresó sobre Yahoshua? Se expresó sobre Yahoshua de ese modo. Miren, en Juan 7:46 dice: los guardias respondieron: ningún hombre habló jamás como habla ese hombre. Ese es otro detalle que presenta la historia, porque lo que presenta el Evangelio es básicamente historia, datos históricos, ¿verdad? Sobre Yeshua. Y dice que esos guardias, ¿guardias de qué? Guardias del templo. ¿Y quiénes eran los guardias del templo? Generalmente eran levitas, ¿ok? Y eran judíos, digamos, de alto rango, vamos a decir, de alto rango. Y mire lo que ellos dijeron cuando fueron a quizá con una misión. De hecho, no quizás, fueron con una misión, ¿verdad? De explorar, a ver qué es lo que está diciendo ese hombre. Y cuando volvieron al Sanedrín a informar lo que habían visto y oído, dijeron esos guardias: ningún hombre habló jamás como habla este hombre. De manera que eso es algo más que ser rabino. Eso es algo más, va más allá de ser simplemente un rabino. Es un rabino enviado por Elohim, como ya vimos en los textos anteriores, y un rabino que ningún hombre jamás habló como él. Entonces, tenemos algo ahí muy especial que se ha dicho relativo a ese gran personaje del que estamos estudiando, ¿verdad? Vamos a ver entonces en el siguiente cuadro, en los siguientes pasajes, este, otros elementos relativos a lo que estamos tratando de decir. ¿En qué lugar comenzó Yahoshua a enseñar y cuáles eran los dos aspectos importantes que atendía, ¿verdad? En su predicación, en su tema, en su enseñanza? Ahí tenemos Mateo 4:23, Marcos 1:14 y 15, y también versos 23 a 27. En Mateo 4:23 dice: Yahoshua recorría todo el Galil. Esa es la parte que en la versión tradicional, en versiones tradicionales en española dice Galilea. En hebreo se dice el Galil. Enseñando en las sinagogas de ellos. ¿De quién? De los judíos. Así que él no era un judío disidente, no era un judío por su cuenta, o sea, un rabino por su cuenta, ni un rabino disidente. Era un rabino que enseñaba en las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Eso es algo superior a ser simplemente un rabino, ¿eh?
Era un maestro que proclamaba la buena noticia del reino, en primer lugar, y que sanaba toda enfermedad de las personas que venían a él. Es interesante. Entonces, era mucho más que un rabino. Era un rabino entonces que hacía milagros. Oh, ok, vamos a ver el verso 14 de Marcos 1. Después que encarcelaron a Johanán, Yahoshua vino al Galil, o sea, Galilea, proclamando la buena noticia de Elohim y diciendo, se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino de Yahweh. Arrepiéntanse y crean en la buena noticia. Así que aquí tenemos un rabino especial que proclamaba la buena noticia del reino en las sinagogas de los judíos y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, entre los judíos, y además decía que el reino de Yahweh se ha acercado. Y además invitaba al pueblo al arrepentimiento y a creer en la buena noticia. ¿Cuál buena noticia? La buena noticia del reino, de que estaba próximo a implantarse en esta tierra. Y se habría implantado en ese tiempo, hermanos, si no hubiera sido porque el pueblo de Israel lo rechazó. A lo suyo vino, como dijo Juan en otro pasaje, y los suyos no lo recibieron. De manera que esos son elementos importantes que hay que reconocer también relativos a Yahoshua, ¿verdad? El Mesías. No simplemente reconocerlo como maestro, como rabino, lo cual fue, pero fue mucho más que eso. Así que por eso es que estamos analizando estos pasajes para tener un cuadro más o menos amplio, un cuadro integral, ¿verdad? De esta persona, de este gran personaje que fue Yeshua, como lo llaman los judíos hoy día, o Yahoshua, como preferimos llamarlo nosotros, basados en los datos históricos, no de que ese fue su nombre original. Ok, vamos entonces a ver los siguientes pasajes que nos hablan algo más sobre este gran maestro. Sobre esa misma pregunta, en Marcos 1:23, dice, en ese momento, un hombre con espíritu inmundo estaba en la sinagoga de ellos y exclamó diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Yahoshua de Nazaret, de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Elohim. Yahoshua lo reprendió, diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo lo sacudió al hombre con violencia, llamó con voz fuerte y salió de él. Todos se maravillaron, de modo que discutían entre ellos diciendo, ¿qué es esto? Una nueva doctrina con autoridad. Aún los espíritus inmundos, él les ordena y le obedecen. Hermano, ¿qué les parece? No solamente un rabino, eso no lo hacían todos los rabinos. Puede que, de hecho, había sí algunas otras personas en aquellos tiempos que expulsaban demonios, ¿verdad? Especialmente mediante el nombre sagrado y demás. Pero no era común, no era común. Entonces viene este gran rabino y no solamente hace esa obra de predicación que ya notamos en los textos anteriores, sino que expulsaba a los demonios y los demonios le obedecían, le obedecían. Ok, vamos entonces a ver el siguiente pasaje que estamos considerando. Quería recalcar que ellos vieron esto como una nueva doctrina con autoridad. Eso es importante también. Lo vieron como una nueva doctrina en el sentido de eso de sacar demonios, ¿verdad? Porque sí, no era nuevo eso, pero en realidad al nivel que él lo hacía, era nuevo. Al nivel tan extenso que él lo hacía, era algo nuevo. Por eso lo llaman una nueva doctrina con autoridad, porque incluso los demonios le obedecían. Y el siguiente pasaje contesta la pregunta que dice, a pesar de las tendencias contradictorias de los fariseos, ¿cómo se expresaban sobre él? Vamos a leer Mateo 22, versos 15 y 16. Dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron entre ellos cómo podrían enredarlo a Yahoshua en alguna palabra. De modo que le enviaron unos discípulos de ellos, de los fariseos, junto con los herodianos,
a decirle, Rabí, sabemos que eres un hombre sincero, apúntense eso, y que enseñas el camino de Elohim con franqueza, segundo punto, y que no te cuidas de nadie, tercer punto, porque no te fijas en la apariencia de la gente. Hermanos, mire cómo describían a este hombre, a las autoridades de aquel tiempo, los discípulos de los fariseos, incluso los enviados, los sherichim, o enviados de los fariseos. Mire cómo alaban, elogian a este gran maestro Yeshua, diciéndole primero que era un hombre sincero. Lo reconocieron como un hombre sincero, lo cual no es muy común entre la humanidad. Luego dice que enseñas el camino de Elohim con franqueza. ¿Ok? Y luego dice que no te cuidas de nadie. Eso quiere decir que no lo teme, ¿verdad? No teme decir las cosas que tiene que decir. Porque, por ejemplo, por temor a los fariseos o por temor a los saduceos o por temor a los guardias. Eso quiere decir esto, ¿no? Que no se cuida de nadie. O sea, que si dice algo, tiene que decirlo y lo dice. No importa quién esté ahí al lado, sin temor. Y luego dice, porque no te fijas en la apariencia de la gente. Ustedes saben que hoy día eso es bastante común, ¿verdad? Que uno digamos, para tratar con alguna persona, pues la gente es así, generalmente se fija mucho en las apariencias, ¿verdad? De las personas. Por eso juzgan a unas personas de una manera y a otras personas de otra manera. Porque hay entonces lo que se llama una discriminación o discrimen. Y el discrimen se basa generalmente en un prejuicio, ¿verdad? Entonces, él no tenía ese problema. El Mesías, nuestro gran maestro Yahushua, no tenía ese problema. Fíjense que estamos estudiando acerca de Yahushua hoy como maestro. Ya lo estudiamos como hombre. Lo vamos a estudiar hoy como maestro, nada más. El próximo tema, en el próximo tema lo vamos a ver como un ser divino. Y vamos a ver qué es lo que significa un ser divino, que es lo que es una de los conceptos que se malinterpretan en la cristiandad. Ok, así que vamos a ver el próximo pasaje. Lo tenemos aquí en Mateo 7:28. Lo consideraban la gente como un gran maestro, o sea, el pueblo también lo consideraba como un gran maestro. Mateo 7:28 y 29 y Mateo 13, 54. Dice Mateo 7:28, y cuando Yahoshua terminó estas palabras, las multitudes estaban maravilladas de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Interesante. Dice que les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué hace esa comparación? ¿Por qué dice que este hombre les enseñaba a ellos como quien tiene autoridad y no como los escribas? ¿A qué se debe esa evaluación? Bueno, todo el que conoce el judaísmo, todo el que conoce la tradición judía y las costumbres judías, sabe que los rabinos, generalmente, y hasta el día de hoy es así, generalmente enseñan basados en lo que otro enseñó. ¿Ok? Incluso yo recibo todos los días un boletín de ellos, muy bueno, por cierto, que tiene que ver con halajá. Halajá es, ¿verdad?, la legislación judía. O sea, el cuerpo de leyes y reglamentos judíos y todo lo que hay que saber sobre el judaísmo, eso está ahí. Entonces, y también si usted estudia el Talmud, o si usted abre el Talmud por lo menos y lo lee, y lee unas cuantas páginas, se da cuenta de esto que estamos diciendo, que generalmente, no digo siempre, generalmente los rabinos enseñan algo basados en lo que otros rabinos anteriores enseñó. O sea, le preguntan, por ejemplo, qué sé yo, cualquier pregunta que le hagan a un rabino, él dice, bueno, el rabino tal y tal, en tal año dijo tal cosa. Y a veces hacen comparaciones también. Y el otro rabino tal y tal, en tal época, dijo tal cosa. Y así se basan usualmente en las enseñanzas de rabinos anteriores. Yahushua no hacía eso. Por eso es que decía en ese pasaje,
Este enseña con autoridad, no como los escribas y fariseos. Porque los escribas y fariseos se basaban para su enseñanza en la autoridad de otros rabinos anteriores. Él no hacía eso. Él se basaba en la autoridad de la Torá, de los profetas y del Espíritu de Santidad que estaba en él, del Padre que estaba en él a través de su Espíritu. Y por eso enseñaba con autoridad, con una autoridad imponente, ¿eh? De modo que maravillaba a todas las multitudes en Israel. Y también a los maestros y a los fariseos, o sea, a los maestros rabinos. Ok, vamos a ver el siguiente pasaje. Eh, discúlpeme un segundo. Ok. El siguiente pasaje y pregunta, dice, ¿lo consideraban la gente como un gran maestro? Perdóneme que ya ese fue el que leímos anteriormente, no había pasado la página. Este es el siguiente. ¿De quién había recibido Yahoshua la autoridad para enseñar? Tenemos ahí varios pasajes. Vamos a leer primero Juan 7:16. Dice, por eso Yahoshua les respondió, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Más abajo, Juan 8:26 dice, muchas cosas tengo que decir y juzgarle a ustedes, pero el que me envió es veraz, y lo que he oído de parte de él, le hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre, del Padre. Entonces Yahoshua les dijo, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces entenderán quién soy yo, y que nada hago por mi propia cuenta, sino que hablo estas cosas porque así me las enseñó el Padre. Hermanos, qué tremendo. A veces muchos cristianos que no han comprendido todavía estas cosas dicen que él hablaba así porque era Dios, que él hacía milagros porque era Dios, que él sanaba enfermos porque era Dios, que él echaba fuera demonios porque era Dios, y todos lo atribuyen a que él hacía todas esas cosas porque él era Dios. Y cuando dicen Dios, quiere decir el Todopoderoso. Nada que ver, hermanos. Ahí está diciendo él mismo cuál fue el origen de su enseñanza. Él dice, lo que he oído de parte de él, del Padre, le hablo al mundo. Y ellos no entendieron que le hablaba del Padre, pero se refería al Padre, al Todopoderoso, a Yahweh. Y luego dice, y que nada hago por mi propia cuenta, sino que hablo estas cosas porque así me las enseñó el Padre. Hermanos, ¿cómo se las enseñó el Padre? Es una buena pregunta. No está ahí, no lo dice así de claro en la escritura, ¿verdad? Pero es obvio a través de todo el relato de los evangelios y de las cartas también de los apóstoles, es obvio cómo fue que el Padre le habló, le hablaba a su Hijo, al Mesías. En primer lugar, a través de la Torá, que él estudiaba fielmente y enseñaba incluso los sábados en la sinagoga. En segundo lugar, el Padre le hablaba mediante revelaciones. Eso es lo que él hacía con todos sus profetas. Y él fue un profeta, ya lo estudiamos antes. El Mesías fue, entre otras cosas, Yahoshua fue, entre otras cosas, un profeta. De hecho, el más grande profeta que se ha levantado en Israel. Entonces, como profeta, Yahweh se le revelaba a él como se le revelaba también a otros profetas, mediante visiones, sueños y en algunos casos hasta de una manera audible, ¿verdad? En algunos casos de manera directa, vamos a decir, audible, escuchaba la voz del Padre en algunos momentos. Eso no es que lo diga el Evangelio de esa manera tan clara, pero eso es lo que podemos deducir fácilmente de cómo actuaba el Todopoderoso con los profetas. Por ejemplo, a Samuel. Usted sabe la historia de Samuel. Cuando él oía una voz que le decía, Samuel, Samuel, y Samuel no sabía quién era, pero finalmente cuando el sacerdote le indicó, mira, cuando escuches esa voz que te llama, dile, heme aquí, Adonai. Y así lo hizo Samuel y el padre le transmitió un mensaje audiblemente. De manera que de ahí podemos entonces deducir de una manera sencilla que al padre, que a Yahoshua, el padre le hablaba de esa manera también, entre otras cosas, ¿verdad? Entre otras maneras, a través de la palabra, como ya mencionamos, la Torá
Y el espíritu de santidad que también estando en él, digamos, lo podía inspirar a decir, ¿verdad? Ciertas cosas, a proclamar ciertas enseñanzas. Y él siempre le atribuyó al Padre. ¿Ok? Por eso fue que él dijo en alguna ocasión, el Padre es mayor que yo. Vamos a mostrar ahora también el próximo texto que vamos a considerar, que demuestra que Yahoshua tenía poder para conocer los pensamientos de los hombres. ¿Ah? Ese es tremendo este punto. Juan 8:6 dice, esto lo decían para probarlo. No estamos leyendo todo el contexto, ¿verdad? Porque sería muy largo. Resumiendo, esto lo decían para probarlo, para tener de qué acusarlo. Pero Yahoshua se inclinó hacia el suelo y se puso a escribir en la tierra con el dedo. Ese es el caso de la mujer que sorprendieron en adulterio y la llevaron donde él. Como insistieron en preguntarle, ¿verdad? ¿Qué había que hacer, si la apedreaban o no? Él se enderezó y les dijo, el de ustedes que esté sin pecado, sea el primero en arrojarle una piedra. Y otra vez se inclinó hacia abajo y siguió escribiendo en la tierra. Pero cuando lo oyeron, el verso 9 ahora, cuando lo oyeron, fueron saliendo uno por uno los que acusaban a la mujer, comenzando con los más viejos, hasta que quedó él solo, Yahoshua, y la mujer que estaba en medio. Entonces Yahoshua se enderezó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo, ninguno, maestro. Entonces Yahoshua le dijo, yo tampoco te condeno. Vete y en adelante no peques más. Entonces, hermanos, este pasaje es una muestra que él podía conocer los pensamientos de ellos, porque el verso 7 lo implica. Dice, como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el de ustedes que esté sin pecado, sea el primero en arrojarle una piedra. ¿Por qué él dijo eso? Él dijo eso porque sabía que todos ellos habían pecado. Todos ellos de una manera o de otra estaban en pecado o habían pecado. Por eso se atrevió a decirles, el de ustedes que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. O sea, que ahí tenemos un indicio, aunque hay otros más, pero ese es uno de los indicios claros en la escritura que nos muestran que él sí podía ver o entender o conocer los pensamientos de otras personas. Y eso era también un don de los profetas, ¿verdad? Eso no quiere decir que él conocía los pensamientos de la gente porque él es Dios, como dicen algunos hermanos equivocadamente, ¿verdad? No, él conocía los pensamientos de las personas porque era un profeta, como hicieron otros profetas que también conocían los pensamientos de las personas. Entonces, en el siguiente pasaje, vamos a ver sobre el mismo tema, en la misma pregunta, el siguiente verso. Vamos a leer ya mismo, que dice Juan 4:29. Este es el caso de la mujer samaritana. Ella va a su pueblo y le dice, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será posible que este sea el Mashiach? Hermano, fíjense lo que dice ella. Me ha dicho todo lo que he hecho. Yahoshua no conocía a esa mujer. Esa es una mujer que por casualidad se encontró ahí con él. ¿eh? Y dice que le dijo a ella todo lo que ella había hecho, o sea, en su vida. Le narró o le expuso cosas quizás secretas de su vida. Y entonces, ¿cómo él sabía eso? Pues por lo mismo, lo que estamos diciendo, tenía el espíritu de profecía. Yahoshua tenía el espíritu de profecía, el mismo espíritu de profecía que tienen y han tenido todos los profetas de Israel. Y podía por eso conocer los pensamientos de las personas. En Marcos 2:8 dice, Yahoshua discernió enseguida en su espíritu que razonaban así dentro de ellos. Y les dijo, ¿por qué razonan así en sus corazones? Hasta ahí.
¿Ven? Fíjense en ese pasaje. Ahí dice claramente, Yahoshua discernió, tuvo discernimiento en su espíritu, o sea, en su mente, en su ser. Él tuvo ese discernimiento de lo que ellos estaban razonando dentro de ellos, cuando hablaban, confabulaban, ¿verdad? Para entramparlo en algo, etcétera, lo cual era bastante frecuente entre los fariseos. Y él dice ahí que conocía esos pensamientos. ¿Qué dijo el salmista del poder de Elohim para conocer los pensamientos? Vamos a leer el Salmo 139, 1 al 5. Dice, oh Yahweh, tú me has examinado y me conoces. Cuando me siento o me levanto, tú lo sabes. Tú disciernes de lejos mis pensamientos. Ahí está. Tú observas mi andar y mi descansar y estás al tanto de todos mis caminos. Aún no está la palabra en mi lengua cuando tú, Yahweh, la conoces bien. Me cercas por delante y por detrás y pones sobre mí tu mano. Ahí está, hermano. Fíjense que el Padre, Yahweh, tiene la capacidad, el poder de discernir los pensamientos de las personas. ¿Sí? Por eso es que él puede transmitirle a su hijo, en este caso su hijo Yahoshua, los pensamientos de esas personas. En este caso también podía transmitirle a los profetas, a algunos casos, otros casos semejantes de profetas que discernieron también los pensamientos de las otras personas. ¿Por qué? Porque el Padre, que es el que conoce los pensamientos y conoce las palabras que va a decir una persona antes de que las diga, conoce eso y podía transmitirle ese conocimiento a los profetas. Porque el caso de Yahoshua no es único, solamente que es el más notable, ¿verdad? De que él podía ver, saber, conocer los pensamientos de las personas. De manera que no es nada extraño, nada fuera de este mundo, nada que indique que él fuera Dios, por eso, que fuera el Todopoderoso, porque conocía los pensamientos de la gente, pero sí es un don muy especial que no todo el mundo tiene, ¿verdad? Es el don de discernir los pensamientos de las personas. En la pregunta 7 y última, dice, ¿cuáles son algunas cosas que enseñó Yahoshua sobre su persona? Y aquí entramos a lo más esencial del estudio de hoy, hermanos. Por lo que yo decía al principio, que no basta con reconocer que él fue un rabino, que fue un gran maestro. Eso está bien, pero no es suficiente. Hay más que eso. Y aquí tenemos el pasaje delante de nosotros. Juan 10:11. Dice él, yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Y él no solamente lo hizo, lo dijo, sino que lo hizo. Puso su vida por las ovejas. Y en Juan 14:6, él dice ahí, Yahoshua le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y en Juan 8:12 dice, Yahoshua les habló otra vez a los fariseos y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos, y el punto esencial que queremos hacer es este. ¿Mm? ¿Qué rabino, qué maestro en Israel, en tiempos antiguos y en tiempos modernos, podía o puede decir yo soy el buen pastor? Yo soy el camino. Fíjense que no dijo yo soy un camino, dice yo soy el camino, porque hay uno solo. Luego dice yo soy la verdad. ¿Qué rabino puede decir eso, hermanos? Y él dijo yo soy la vida. ¿Qué rabino puede decir eso? Y luego dice yo soy la vid verdadera. Y luego dice yo soy la luz del mundo. Hermano, ¿qué rabino puede decir eso? Y luego dice el que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en resumen, queridos hermanos, y hablamos también a nuestros queridos hermanos judíos de cualquiera de las ramas del judaísmo que sea, que por casualidad quizás nos estén escuchando, o algunos judíos mesiánicos, ¿verdad? Que muy probablemente nos están escuchando, pero que han dejado de creer o están dejando de creer en Yahoshua como Mesías. Entonces, este es el punto, hermanos.
Si él fue un rabino, si ustedes dicen que sí, que fue un gran rabino, un buen rabino, entonces ahí hay un problema. Porque si él fue simplemente un rabino y dijo todas esas cosas que dijo, y por lo tanto si esas cosas que dijo no son la verdad, entonces no es verdad que fue un buen rabino. Entonces sería un farsante. ¿Eh? Pero en el momento en que usted acepta que él fue un buen rabino, un buen judío, como también le dicen, entonces tiene que ver que hay algo más allá de considerarlo como un buen judío, como un buen rabino, porque él dijo, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la vid verdadera, yo soy la luz del mundo y el que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, hermanos, ¿qué más se puede decir? Eso es lo que queríamos presentar en este día a nuestros queridos hermanos que no aceptan a Yahushua como el Mesías, pero que sí lo aceptan como un buen rabino, un buen maestro. Y entonces le ponemos ahí los dos caminos, ¿ok? Usted lo recibe como o lo acepta como un buen maestro, pues si fue un buen maestro, entonces fue un maestro que dijo la verdad, porque un maestro que dice mentiras no es un buen maestro. Entonces, si usted lo acepta como un buen maestro, y por ende tiene que aceptar que fue un maestro de verdad, o sea, que decía la verdad, entonces no dijo mentira cuando dijo todas esas cosas que acabamos de leer. Y si dijo la verdad cuando dijo todas esas cosas que acabamos de leer de su, de su boca, ¿verdad? O sea, que él dijo esas cosas y sus discípulos fueron los que lo escribieron. Entonces él fue mucho más que un maestro, hermanos. Esa es la conclusión del tema de hoy. Fue un maestro, sí. Fue un rabino, sí. Pero fue mucho más que eso. Es el Salvador del mundo. Es la luz que ilumina nuestro camino. Es el camino para llegar al Padre. Y es todo eso que él dijo ahí que es. Porque si no es verdad que él es todo lo que dijo que es, entonces no es un buen rabino. Sería un falso. Así que simplemente invitamos a nuestros queridos hermanos mesiánicos y judíos y a cualquiera que nos esté escuchando a meditar un poco más a fondo acerca de quién es Yeshua o Yahushua. ¿Eh? Y que rogamos que el Padre Celestial abra el entendimiento de todos los que nos escuchan o leen esas palabras en las escrituras del Nuevo Pacto, para que vean y que el Espíritu los ilumine a entender y a aceptar que sí, Yahushua fue un gran rabino, un gran maestro, pero que fue mucho más de eso, que es la verdad y la vida, la luz del mundo y nuestro Salvador. Y que al entender eso así, el Todopoderoso les traiga grandes bendiciones a su vida, a la vida de los que así lo aceptan, como ha traído bendiciones a millones de personas que lo han aceptado de esa manera. Así que con esto lo dejamos para que reflexionen sobre estos pensamientos y sobre estos pasajes que hemos leído hoy y que el Todopoderoso Yahweh los bendiga. Hasta la próxima. Shalom.